Ante todo, muy buenos días, tardes o noches. Me presento, soy Gianfranco Jefferson Sucre Sánchez. Soy del grupo uno y, bueno, mi grupo se encarga de este trabajo final que es sobre viajes Perú. El grupo está conformado por cuatro integrantes: Haití Carvajal, Mogollón Osorio, Rosas Valera y Zulca Sánchez, su presentador. Y la Miss que es la docente, Yauri León, Rosana Elia. La descripción. ¿Qué es Viajes Perú? Bueno, se lo resumo. Viaje Perú es una empresa dedicada al transporte de pasajeros entre diferentes departamentos del Perú, la cual cuenta con una diversidad de rutas. Esta empresa contiene una gran flota de transportes y pasajeros frecuentes, por lo que ahora busca enfrentar el desafío de minimizar sus costos de operación, especialmente relacionados en el consumo de gasolina. ¿Cuál sería la justificación para empezar nuestro proyecto? Bueno, la justificación es que la empresa de transporte de Viajes Perú busca la reducción del consumo de gasolina para aumentar su rentabilidad, debido a los costos asociados a estos. Por lo que nuestro equipo decidió minimizar el tiempo de recorrido de viajes y asimismo se reducirá el tiempo de llegada de un punto a otro, e incluso se podrá contribuir a la sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, se busca la implementación de un sistema de optimización de rutas para así garantizar la competitividad de la empresa en el mercado. Ahora presenta a mi compañera. En el objetivo general es la optimización de rutas, por lo que el objetivo del proyecto es crear un sistema que optimice las rutas de Viajes Perú para reducir los costos de gasolina y acortar los tiempos de viaje mediante el uso de un algoritmo de búsqueda. Se hallará los caminos más cortos para llegar a las provincias, determinando las vías más eficientes y económicas con el fin de reducir los tiempos de llegada y mejorar el consumo de gasolina de los vehículos. En los objetivos específicos tenemos nuestro primer objetivo, que es la identificación de los factores influyentes en los costos de gasolina, como la distancia de recorrido. El segundo objetivo es el análisis de las rutas de menor intervalo disponible y eficiente para la selección de las necesidades de la empresa. El tercer objetivo es el diseño e implementación de un software personalizado que permite hallar los caminos más cortos y óptimos teniendo en cuenta la ubicación geográfica. Y por último, el cuarto objetivo, que es la validación de una efectividad y confiabilidad del sistema de optimización en el terreno geográfico. Bueno, buenos días, mi nombre es Randy Haiti y yo pasaré a explicar la planificación. ¿Cómo planeamos la solución de este problema? Con las variables establecidas graficamos un grafo no dirigido, asignando un departamento a cada vértice. Para ello, utilizaremos el mapa del Perú de esta manera para visualizar correctamente el grafo creado. Como podemos ver, cada vértice corresponde a un departamento y las aristas llegarían a ser las distancias por carretera que hay entre cada departamento. Acá podemos verlo mucho mejor. Las variables serían, bueno, nuestras variables principales como nodos serían todos los departamentos, Amazonas, Ancash, entre paréntesis están sus distritos, ya que sería el punto de llegada. Y es donde también nos hemos referenciado para nosotros hallar esas distancias. Las distancias son verdaderas, están en una base de datos, en una página de turismo que encontramos en internet y colocamos la distancia en carretera que hay entre cada departamento. Claro, tomando como referencia el punto de llegada de cada departamento, que sería sus provincias. Acá podemos ver en el gráfico cada departamento con su nombre y un índice que son los números que están dentro de las bolitas anaranjadas. Esos índices son muy importantes para que al momento del código nosotros podamos ejecutarlo de una manera más eficiente y rápida. Ahora pasaremos al desarrollo y yo brevemente les explicaré la introducción, señalando las clases que hemos creado para elaborar nuestro programa. Hemos declarado la clase Node. Contiene un dato de tipo string, que es el dato, sería el nombre del departamento. Tenemos otro dato de tipo nodo, le hemos puesto el nombre de siguiente. Tenemos otro dato de tipo arista, que le hemos puesto el nombre de adyacente.
En la siguiente clase, la clase grafo, es la clase que contendrá toda la lógica de nuestro problema, de nuestro programa. Entonces, acá tenemos acá una lista de provincias. Hemos creado también mi adyacencia, que está como un vector. Indere, que es otro vector, que más adelante veremos su funcionamiento. In y un dato nodo. Seguimos con las clases. Tenemos la clase vértice, donde tenemos al dato y su constructor. Seguimos ahora con los métodos. Así brevemente, mi compañero va a empezar a explicar el funcionamiento de cada método y yo les voy mencionando. Tenemos el método menú, que es más que todo la parte visual. Tenemos métodos para insertar provincias, métodos para insertar aristas, que nos facilitará también al momento de desarrollar el algoritmo. Tenemos métodos para mostrar las aristas, tenemos métodos para encontrar la posición de cada arista, recorrer provincias y, por último, conseguir el camino más corto, que lo desarrollamos mediante el algoritmo de Dijkstra. Muy bien, también creamos un método para de una vez ya ingresar todos los datos de la base de datos de la empresa, ¿no? Y así no tener que estar ingresándolo uno por uno. Aquí están todos los datos, como veremos acá, están todos los vértices declarados con el nombre de cada departamento y al costado un pequeño comentario que indica el índice de cada departamento. Al costado tenemos las aristas de ida y de venida, debido a que es un grafo no dirigido. Muy bien, y ahora vemos una breve explicación de lo que es el algoritmo de Dijkstra, y vamos a pasar con mi compañero, que le va a explicar el funcionamiento del código y la ejecución del programa final. Continúa Yamir. Buenas noches, tardes, días. Mi nombre es Yamir Mogollón Osorio. Bueno, voy a explicar la parte del desarrollo, que en este caso es el código. Tenemos la clase grafo, ¿no? La clase grafo que tiene las variables iniciales, que es provincia, mi adyacencia, que es un vector bidimensional, y un entero de nodos, ¿no? Inicializamos el constructor pasándole un parámetro entero, número de nodos, que va a ser el número de nodos, que va a tener la lista de mi adyacencia, que va a ser un array bidimensional de filas por columnas, ¿no? E inicializamos también las provincias, que es una lista de strings. Ahí comienza vacía. Bajemos, por favor. Bueno, en ese caso está todo el menú. Bajemos. Ya, insertar provincia. Ok, ahí vamos a insertar, tenemos la función insertar provincias, que recibe un parámetro de tipo string, que va a ser una provincia, y luego lo agregamos a la lista con el método add, y agregamos la provincia, ¿no? Esta lista de provincias nos va a servir para usarlo como vértices en nuestro grafo. Bajamos, por favor. Insertar la lista. Me ahorita. Insertar la lista. Bueno, en insertar la lista tenemos tres parámetros, que es el dato de la fila, el dato de la columna y el peso. Como la variable mi adyacencia está declarada arriba vacía, insertaremos, por ejemplo, en el dato 0, en la columna 1, un peso. Ese peso nos servirá para calcular la distancia y el camino más corto. En nuestra función mostrar arista tenemos dos variables que van a servir para recorrer el grafo, ¿no? Primero recorremos el grafo, y para mostrarlo de forma práctica, arriba de un string, una ayuda, recorremos el grafo en la provincia, en el índice i, ahí está indexado, le ponemos string para sacar de la letra 0 hasta la posición 4 y sea más corto, ¿no? En la segunda for tenemos un for para ya recorrer el grafo en sí. Primero recorremos las columnas, imprimimos las columnas, igualito substring 04 para que salga la lista arriba en columnas, los departamentos y también las filas. Ya, ese método que tenemos era para calcular grado, pero en este caso no viene el caso. Bajemos, por favor. Ya, tenemos la función encontrar posición. Esta función nos va a ayudar para poder calcular el algoritmo de Dijkstra igual, ¿no? Le pasamos dos parámetros, una fila y una columna, y nos va a retornar la posición exacta que tiene ese grafo. Como la lista de adyacencia es bidimensional, por ejemplo, nos puede ver un 0,1, 0,4, un 4, 4,4 o un 5,2, algo así. Y con eso vamos a actuar más adelante, más abajo, ¿no? En ese recorrer provincias es solo para mostrar las provincias nada más, no hace más. No hace más. Ajá. En la línea 123, ahí tenemos una función inicial que va a inicializar los datos.
e insertamos las provincias que tenemos, ¿no? Ahí está la provincia Amazonas, Lambayeque, que van a tener los índices, ¿no? En este caso 0, 1, 2, 3, para mostrarlo en nuestra matriz de adyacencia. En la función abajo que dice insertar a lista, como lo dije anteriormente, en el índice 0 le pasamos tres parámetros, ¿no? El dato de la columna, el dato de la fila y el peso, que en este caso el peso sería la distancia entre dos vértices, ¿no? Bajemos, por favor. Seguimos, bajamos. Ya, listo. Este es el algoritmo de Distra que hemos utilizado, ¿no? Bueno, os voy a explicar. Tenemos la función, la hemos llamado mostrar el camino más corto. Tenemos todas esas variables que son inicio, final, distancia, dato, el índice actual, la columna y una lista de ruta que ahí vamos a poner la ruta más corta, ¿no? Por los índices que tiene en el grafo. Ok, pedimos dos datos, que es el punto inicial y el punto final, que es, recordemos que son los índices, no son los string, por ejemplo, Lima, Piura, no, son los índices. En este caso es un dato de tipo entero. Bajemos, por favor. Ahora tenemos en la línea 206 una tabla que nos va a decir si el nodo es visitado. Si el nodo es visitado es un 0, 1, un true, un false. En tabla y en el índice 1 tenemos el máximo valor que va a ser las distancias, ¿no? Entre dos vértices. Y en el otro tenemos el nodo padre, que es importante para poder hacer el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Luego inicializamos tabla inicio en el índice 1 como 0, en este caso como falso, y el actual lo igualamos al inicio, ¿no? Porque ahí va a comenzar. Ok, más abajito, por favor. Ya. Tenemos un do while. La sentencia do while va a acabar cuando el índice actual sea diferente de 1. Ahí va a acabar. Pero mientras tanto, dentro del bloque do while tenemos inicializado la tabla en el índice 0, el índice 1, y recorremos el valor del grafo, ¿no? Este recorrido nos va a servir para llenar la tabla, para inicializarla, ¿no? Ahí encontramos la posición, si es distinto de 0, en la línea 231 la distancia le igualamos a encontrar posición actual más columna. Ese es para hallar la distancia. Va a comparar la columna actual y con el índice 1, ¿no? Bajemos. Bueno, en la línea 233, ahí vamos a calcular la distancia, ¿no? Si la distancia es mayor que la tabla de la columna 1, vamos a asignarle la distancia que tiene en ese punto del recorrido, ¿no? Igual en la tabla 2 para actualizar el padre, ¿no? Bajemos, por favor. Ahí tenemos un índice menor y la distancia lo evaluamos al máximo valor que te da C-char. Recorremos en el for, valor del grafo, le ponemos el índice X y lo aumentamos. Y comparamos, ¿no? En la línea 247 si la tabla en el índice X y el índice 1 es menor que la distancia y la tabla en el índice X en la posición 0 es igual a 0. En ese caso, el índice menor se actualizaría por el índice que está recorriendo en ese for actual, ¿no? Y la distancia menor ya ahí estaríamos obteniendo, porque ahí está en el if está comparando en el if está comparando todo el for, ¿no? Y ya en la línea 251 estaríamos ya actualizando el dato final que es la distancia menor. Bajemos. Y como repetí, ¿no? En el actual va a terminar cuando sea distinto de 1. ¿Okay? Y ahí luego creamos dos variables, que más abajito, por favor. ¿Ah? Dos variables que son el nodo y no, es una variable que es de tipo nodo y lo igualamos al final. Ya, esa variable va a ser para agregar la ruta exacta que tenemos a nuestra lista que está arriba, ¿no? Mientras el nodo es distinto de inicio, agregamos ruta.addNodo. En ese caso, el nodo va a agregar la distancia exacta en la línea 266. Luego, en la línea 268, ruta.addInicio, ahí vamos a meter toda la ruta que tiene. Y en la línea 269, en ruta.reverse, le vamos a hacer la vuelta a la lista, ¿no? Para que salga del final al inicio, ¿no? De ahí, bajemos un poco, ajá. De ahí, la línea 273, recorremos la lista que tenemos arriba.
Y en este caso, bueno, lo que he hecho es para obtener ya, para obtener el string, no los índices, tengo una función que dice caminar, camino más corto de provincias, que recibe un string, un ítem, que esa función está más arriba, pero ahí recorro e indexo solo el ítem, ¿no? Para que salga, en este caso, como le digo, es para que salga el string, que por ejemplo Lima, Piura, Trujillo, y no salgan los índices que son ahí actualmente. Bueno, eso sería todo y le paso a mi compañero. Vamos a proceder a ejecutar el código para ver cómo es su funcionamiento. En el programa principal tenemos un do while que tiene el switch con cada opción para ejecutar el código. Entonces, se vería de esta manera. Acá un poco de arte ASIC. La opción 1 me muestra la matriz con todos los vértices que serían cada departamento, y la razón por la que se repite los vértices arriba es, como dijo mi compañero, sirve para más o menos referenciar el departamento de inicio, el departamento de final, ¿no? Y así poder declarar cada peso, ¿no? Que sería el valor de la distancia de cada arista. Amazonas hasta Lambayeque, por ejemplo, la distancia sería 315, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a ver el funcionamiento del algoritmo. Vamos a elegir, por ejemplo, partimos del índice 0, que sería nuestro departamento de Amazonas, así como anteriormente lo hemos explicado. Y vamos a ir hasta el 5, que sería nuestro departamento de Huánuco. La distancia más corta desde el Amazonas a Huánuco sería pasar por Amazonas, San Martín y por último llegar a Huánuco. Esa suma nos daría en total 971 kilómetros. Sería la distancia más corta que recorrería la agencia de turismo después de ejecutar este programa que tiene el algoritmo. Muy bien, eso sería todo con respecto al código. Ahora vamos a pasar a dar nuestras últimas conclusiones. Conclusiones. Entre las conclusiones que hemos hallado es la versatilidad y aplicabilidad, usando el algoritmo de Dijkstra aplicado a una amplia variedad de problemas en diferentes campos, como en el caso de la empresa Viajes Perú. Otra conclusión es el impacto en la rentabilidad. Al obtener los caminos más cortos se podrá reducir el consumo de gasolina, de esta manera se ahorrará costos operativos. El siguiente es enfoque ambiental, que es gracias a la reducción de consumo de gasolina se contribuirá a la sostenibilidad ambiental con la disminución de gases de efecto invernadero e incluso la huella de carbono. La siguiente conclusión es la selección de algoritmos de solución. Para la optimización de un camino con menor distancia en el grafo se utilizó el algoritmo de Dijkstra, consiguiendo el objetivo de la empresa. Y por último, el software personalizado que realizó el diseño personalizado del algoritmo para la empresa Viajes Perú, con la que se obtuvo soluciones óptimas tomando en cuenta las particularidades geográficas y restricciones de carga en vehículos. Bueno, mi parte es integración, mejor dicho, son las recomendaciones. Entre las recomendaciones que vamos a dar para esta empresa sería la integración de sistemas de control, que sería para su efectividad operativa. Es recomendable que los sistemas de control de la flota de vehículos estén integrados al sistema. Sería la capacitación del personal, también otra recomendación que es fundamental que el personal esté capacitado en el manejo del sistema para el uso adecuado y su comprensión. Otra sería comunicación con los clientes. Para afirmar su compromiso con la eficiencia y el cuidado ambiental, es necesario mantener contacto con la opinión de los usuarios. Otra de las recomendaciones sería análisis constante. Se debe realizar un seguimiento constante para que el rendimiento y efectividad del algoritmo, de ser posible, sea mejorado mediante ajustes y actualizaciones. Y otra última recomendación sería actualización de datos, que es importante mantener actualizados los datos geográficos y sus distancias debido a que esto puede afectar la eficiencia del algoritmo. Por esto se recomienda un monitoreo constante, ya sea que cambie un día la ruta o otras cosas. Con esto se terminaría el proyecto. Muchas gracias por ver y esto sería el final.